Continuando en este estudio sobre los iracundos, una de las cosas que nosotros aprendemos de cómo parar lo que es la ira es restringirse, poner un stop en nuestra vida emocional y en nuestra forma de pensar. Cuando nosotros estamos enojados y sentimos ese sentido de amenaza, el mejor consejo es aguantarnos, ponernos en un freno y considerar las siguientes recomendaciones como algo apropiado para tener dominio propio sobre la situación. Es muy fácil de perderlo en un segundo de emoción y emotivo. Primeramente hay que pensar. Muchas personas no piensan. Y uno de los métodos más exitosos de poder sobrevencer la ira es simplemente parar y pensar. Si una persona tomaría lo que es el momento de pensar lo que va a decir y cómo va a reaccionar, y se recuerda a sí mismo que la persona realmente lo que significa y lo que está diciendo, frecuentemente va a sentirse mal de haberlo hecho. Después del daño que ha sido hecho, ya es demasiado tarde y las palabras de enojo y ira no se pueden retraer. Yo también soy un ser humano y también ten en mente que yo también puedo y he pensado de hablar de decir algo que puede herir la persona. Y es por eso muy importante que tomamos el momento de parar, pensar lo que vamos a decir antes de decirlo. Y es ahí donde nosotros encontramos lo que hayamos perder lo que es el momento del dominio propio. Cuando no digo las cosas que está dentro de mi carácter de decirlo. ¿Por qué debería yo enojarme con una persona que puede hacer lo mismo? O dentro de la misma circunstancia, explotar. Cuando una persona así y realiza de sí mismo que es tan culpable por las mismas fallas que el otro, uno se retrae de su enojo y su ira. En otras palabras, como nos dice en Eclesiastés, que no escuche todas las palabras habladas de ti, aun cuando el siervo te maldice, o aun cuando muchas veces tú mismo maldice a otros. Eso lo dice en Eclesiastés capítulo 7, versos 21 a 22. Por lo tanto, el secreto es de parar. Como pusimos ese letrero ahí, el stop sign de nuestra vida, parar y pensar y así poder controlar el enojo y la ira, antes que el enojo y la ira te controle a ti. Otra cosa que tenemos que hacer es recordar. Podemos usar la memoria para recolectar nuestros errores del pasado y recordar que nuestras propias palabras también resbalan de nuestras bocas y causa daño sin querer hacerlo. Y muchas veces nos puede salvar de lo que es la ira y el enojo, de la misma cosa que nos ha ocurrido a nosotros mismos. El rabino Abraham Hasid, el hijo del Rambam, nos da este consejo. Antes que usted permite enojarse o que ofenda a otra persona, una persona debe recordar sus propios desenlace con la ira y el enojo y el resultado de ese daño que ocurrió. Debe recordar muchas veces que cuando las palabras salieron de su boca intensamente, ya no puede ser retraído. Adentro de la familia, aún especialmente entre esposo y esposa, recuerda que la armonía puede ser restaurado en el hogar. Así, de esta forma, tener caución en lo que decimos en el momento de ira. Frecuentemente el esposo o la esposa le dice uno al otro con palabras que causan dolor y herida, y en ocasiones, en situaciones al revés, la tentación de regresar lo que es las palabras y el sentimiento herido con palabras fuertes puede provocar más amargura y más dolor en el mismo matrimonio. Y es vital de poner una pausa, un pare, un stop a esas palabras llenas de ira y contienda, y al recordar que yo no soy mejor que el otro y que muchas veces hemos hablado sin pensar, causando dolor, causando lo que es herir los sentimientos de una persona que queremos y amamos. Y cuando realmente nos lamentamos
Sinceramente debemos de pedir perdón sincero. Honestamente habla de recordar nuestro pasado y nuestra experiencia del pasado, y esto puede realmente salvarnos de la ira. Otra cosa que debemos hacer es ser considerado o considerar. Una persona debe de hacer el esfuerzo de sobrevencer sus propias heridas profundos y no reaccionar inmediatamente, sino considerar por qué la persona está enojado y está hablando de forma enojada como lo hizo. Es posible que hay problemas personales y puede ser que está tratando de lidiar con algo privado o problemas o aflicciones no conocidos a uno, la cual que está causando lo que es el dolor. Por eso la comunicación de ser transparente con lo que estamos pasando es muy importante. Sí, debemos ser libros abiertos y poder tener la confianza de poder hablar abiertamente con personas que queremos y amamos. Con estas posibilidades estamos considerando que podemos realizar que en sí el ser enojado o llevarnos a ira no vale la pena. Está exemplificado este ejemplo con un hombre que experimentó todo tipo de aflicción, todo tipo de problema en cada aspecto del sufrimiento humano. Estamos hablando de Job. Job nos dice claramente en el libro de Job, capítulo 34, verso 35, que Job habló sin conocimiento y habló palabras sin discernimiento. Y por causa de esto vemos los grandes daños que causó tales acciones. Las palabras sin pensar, las palabras sin conocimiento y las palabras de esto causó tremendo daño a la vida de Job y a los demás que no lo entendieron. Hay una regla básica de lo que es el Talmud. El Talmud nos dice, y dice basado en este versículo, que una persona no es responsable por lo que dice cuando está en un estado de aflicción. La regla de guiar en estas relaciones sociales, esta regla de luz, es la fuente del versículo mismo que hemos hablado, que no todo lo que está escrito por Job fue quejándose o hablando malmente, sino por causa de la maldad o la intención de maldad. Simplemente estaba hablando sin conocimiento y sin falta de discernimiento. Job estaba sufriendo grandemente porque la Torá misma testifica que él no era culpable por lo que había dicho. Esto puede responder a las numerosas situaciones que nos encontramos a diario, cuando estamos irritados, cuando estamos descontentos, cuando estamos pasando por sufrimientos y problemas, sea económico, emocional, que no nos sentimos lo que es el amado, ser amado, o sentimos lo que es frustrado con la vida, experimentando todo tipo de dificultades y problemas o preocupaciones privadas que ni siquiera nuestro ser querido sabe. La Torá absuelve lo que es Job por la culpa de sus circunstancias, usando la Torá como nuestra guía y que podemos librarnos de el prójimo, de nuestro enojo, diciendo cosas que fue dicho en un momento de gran angustia y que nos ofendió en tal momento. Cuando esta actitud positiva está en orden y desarrollamos ese carácter, eventualmente la persona no llega a ser enojado o enojoso, sino llegamos a poder estar enojado en ninguna razón, darle lo que es el permiso de darle suelto esa ira. Es simplemente vendrá a ser enojado de todo, si lo permitimos. Y él puede siempre estar en buenos términos con otros, donde quiera que esté, en una atmósfera de armonía y de amistad. Es decir, sacamos y ponemos un alto a lo que es la ira y el enojo cuando seamos más considerados del prójimo o nuestros seres queridos. Realizamos que nadie es perfecto. Ese es otro aspecto, otro método de poder sobrevencer lo que es la ira. Cuando realizamos que nadie es perfecto, ningún ser humano tiene el control total de cada pensamiento, de cada momento de su vida. Inevitablemente, el momento más débil de una persona es cuando dice algo que de verdad no lo siente, de verdad no tiene deseo, lo hizo en un momento de dolor, un momento de despecho. Siendo ser humano es siendo humano y capaz de cometer error. Como dice, no hay razón de estar enojado con gordos. Cuando uno realiza que todo el mundo ha hecho la misma cosa,
o ha hecho algo similar, podemos realizar que débiles somos y que cualquier otra persona también puede frecuentemente enojarse y ser parte de la familia iracundo. Como dice en el Proverbios 17, verso 9, y este debe ser el lema de nuestra perspectiva a diario. Dice, el que cubre una transgresión cultiva amor, pero el que insiste sobre un asunto aleja aún un cercano amigo. Oh, qué verdadero este salmo, este proverbio del rey Salomón. Cuántas veces hemos seguido irritando aún nuestros propios seres queridos con un asunto que molesta y causa problemas y no quiere ya saber más de uno. La persona sigue en el asunto y el hombre y el ser humano es de temperamento corto y estás continuamente echándole la culpa, recordándole todos los errores de su pasado, y ese comportar llega a alejar aún aquellos que están cerca de uno y quizás aún muy querido, muy amado. El rabino Israel Salanter, el fundador y el líder del movimiento de Musar de exhortación, frecuentemente sufría mucha oposición. En una ocasión uno de sus seguidores le decía a un gran hombre que reaccionó de una forma enojosamente cuando se opuso a lo que es el estudio de exhortación. Y el rabino Israel se mantuvo calmado y rehusó estar descontento y declaró: el hecho es que hay mucha gente que no entiende la importancia de la exhortación, aprender de recibir exhortación. Y no es una razón de llegar a estar enojado con la persona. Más bien uno debe de restringirse ello mismo cuando demuestra que son verdaderos seres humanos. Frecuentemente en muchas áreas que tenemos lo que es falta de conocimiento, entendimiento. Cada persona, dice él, tiene un punto de debilidad. Si solamente trabajemos en ese punto de debilidad, podemos adquirir paciencia verdadera y humildad verdadero. A través del ejemplo personal de rabino Israel Salanter, que enseñó a sus discípulos, la persona puede realizar su propia debilidad para salvarse uno mismo de la caída a enojarse o ser iracundo. Continuaremos este estudio que es tan importante, pero recordamos y resumimos. Para evitar llegar a estar en un estado de ira, debemos de pensar antes de actuar. Debemos de recordar que también nosotros hemos estado en lugares muy similares. Debemos de considerar de verdad al prójimo y a la persona con quien está reaccionando de la forma que está reaccionando. Y debemos realizar la verdad, que cuando veamos en el espejo de la verdad, no hay nadie que es perfecto, amigos, ni aún el más sadik es perfecto, ni el más santo. Recuérdese que todos estamos disponibles a caer en un momento, en un segundo. Shalom, shalom.